Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática La muerte y nuestra esperanza futura. Lección número 2. Muerte en un mundo pecaminoso. Texto para memorizar. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando Dios decidió crearnos, se desató en el cielo una tormenta inesperada. Lucifer, el ángel más poderoso del universo, el de mayor rango, sintió celo de la deidad y se rebeló. Cuando Dios el Padre le confirió un honor especial a Cristo y anunció que juntos crearían este mundo en el que vivimos, Lucifer estaba envidioso y tenía celos contra el Hijo de Dios y conspiró contra él. Satanás, como fue expulsado del cielo, decidió destruir la felicidad de Adán y de Eva en la tierra y así lograr causar tristeza en el cielo. Satanás planeó, imaginó y pensó lo siguiente: que si de alguna manera podía inducir a Adán y a Eva a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Satanás pretendía poner en graves aprietos a Dios. Dios, sabiendo todo y plenamente consciente de la estrategia de Satanás, advirtió a Adán y a Eva que no se expusieran a la tentación. Esta semana observaremos que Dios avisó a nuestros primeros padres sobre la existencia de Satanás y sobre lo que había acontecido en el cielo. Y miraremos que Dios le dio instrucciones claras que probarían su lealtad hacia él. Y responderemos la pregunta: ¿cómo el pecado y la muerte se apoderaron de este mundo y cómo Dios plantó una semilla de esperanza en la humanidad desde el Edén? Declaraciones en tensión. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En el principio, este mundo en el que vivimos no era así. Cuando este mundo salió de las manos de Dios era perfecto. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. La destrucción, las guerras, las pandemias, las enfermedades son intrusos de este mundo y consecuencias de la entrada del pecado. Podemos decir que antes del pecado, la muerte era una experiencia desconocida para Adán y para Eva. En ese contexto, Dios vino al jardín del Edén y les advirtió: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dios nos creó con la capacidad de elegir, con la capacidad de decidir libremente. De otro modo, ¿qué sentido tendría que advirtiese a Adán y a Eva sobre comer o no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? La única opción lógica ante la advertencia divina era la obediencia. Sin embargo, apareció el tentador, apareció Satanás en forma de serpiente, ofreciéndoles otra opción: la desobediencia.
El pensamiento inspirado nos dice que Eva observa que la serpiente misma comía del fruto y que no había muerto. Y Satanás con eso le insinuó que Dios estaba poniendo normas caprichosas. En su diálogo con la mujer, la serpiente le dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Desde la perspectiva de la lógica humana, el argumento usado por la serpiente podía sonar mucho más convincente que el argumento de la palabra dada por Dios. Y esto se debe a dos razones. En primer lugar, no había ninguna evidencia en el mundo natural hasta ese entonces de la existencia del pecado ni de la muerte. Y en segundo lugar, Eva observó que la serpiente efectivamente estaba comiendo el fruto prohibido y lo disfrutaba mucho y no le sucedió nada. En la mente de Eva surgió la siguiente pregunta: ¿por qué debo obedecer de abstenerme? ¿No será mejor hacer lo mismo que hace la serpiente? Y quizás Eva llegó a concluir que el mandato de Dios era demasiado restrictivo y absurdo. Desafortunadamente, Eva, al decidir por la propuesta que le hizo la serpiente, ella ignoró tres principios básicos. El primero, ignoró que la razón humana no siempre es la forma más segura de evaluar los asuntos espirituales. Segundo, Eva ignoró que la palabra de Dios puede parecernos ilógica y sin sentido, pero siempre es correcta y digna de confianza. Y por último, Eva ignoró que hay cosas que son ni malas ni correctas en sí, pero Dios las ha elegido como prueba de obediencia. La experiencia de Eva en el jardín del Edén no es un caso único. Nosotros, todos los días, en todo momento debemos decidir entre la palabra de Dios y los atractivos seductores de la cultura de este mundo que nos rodea y que Satanás nos ofrece a diario. Por último, debemos recordar que nuestras decisiones diarias tendrán consecuencias eternas. El engaño de la serpiente. Génesis 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En Génesis capítulo 3 encontramos uno de los ejemplos más claros de la psicología de la tentación. Para iniciar el estudio sobre la tentación, el engaño y la caída de Adán y Eva, vamos a iniciar analizando dos asuntos muy importantes. El primero, Dios les había colocado a Adán y a Eva una prueba de lealtad. Dios había advertido a Adán y a Eva de no comer del fruto de un árbol, y que si comían del fruto prohibido, inevitablemente morirían. Y el segundo, Dios les había advertido sobre la existencia y el peligro que representaba Satanás. A pesar de la advertencia, la historia nos dice que el astuto Satanás asumió la forma de una serpiente y utilizó varias estrategias retóricas para inducir a Eva al pecado. Entre las estrategias retóricas que usó Satanás para tentar a Eva y vencerla, tenemos: primero, Satanás generalizó. Segundo, Satanás contradijo a Dios. Y tercero, Satanás acusó a Dios. Cuando hablamos que Satanás generalizó, hacemos referencia a la prohibición específica de Dios de no comer ni tocar un árbol. Lo hizo preguntando: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?
Ante este argumento, Eva contraargumentó diciendo que la provisión se refería solo a un árbol específico, porque si comían de él o lo tocaban, morirían. Cuando hablamos que Satanás contradijo la declaración de Dios, se refiere a que Satanás afirmó categóricamente: ciertamente no morirán. Y por último, cuando hablamos que Satanás acusó a Dios, se refiere a que Satanás le dice a Eva que Dios le estaba ocultando deliberadamente información esencial a ella y a su esposo. El engañador argumentó: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La curiosidad de Eva la llevó al terreno encantado de Satanás. Allí, en el terreno de Satanás, Eva se vio obligada a decidir entre permanecer fiel al mandato restrictivo de Dios o aceptar los seductores encantos que le ofrecía Satanás. Estando en esa condición, ella cometió dos errores. El primero, dudó de Dios, es decir, dudó de la palabra expresada por Dios, donde Dios le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el segundo error, Eva se creyó autosuficiente. Eva utilizó sus propios sentidos. Ella usó el método empírico, el de la observación personal, para decidir entre las dos declaraciones en conflicto. Al creerse autosuficiente, Eva vio el conflicto desde varias perspectivas. En primer lugar, lo vio desde una perspectiva nutricional. El árbol era bueno para comer. En segundo lugar, lo vio desde un punto de vista estético. Vio que era agradable a los ojos. Y en tercer lugar, vio el conflicto a partir de un análisis lógico. El árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Por lo tanto, en su mente, usando su lógica racional, sin duda Eva tenía buenas razones para hacer caso a las palabras de la serpiente y comer del árbol prohibido. Desgraciadamente, el engaño de la serpiente trajo consecuencias terribles para la humanidad. Trajo la muerte, el llanto, el clamor, el dolor. Pero gracias a Jesús y gracias a su sacrificio en la cruz, tenemos una gran promesa de parte de nuestro Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No moriréis. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Una poderosa manifestación de la mentira pronunciada por Satanás en el Edén, no moriréis, se encuentra vigente en la creencia común de la inmortalidad del alma. Y esta creencia de la inmortalidad del alma es la base de muchas religiones y filosofías, tanto antiguas como modernas. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, la creencia de la inmortalidad del alma motivó las prácticas de la momificación y las prácticas de la arquitectura funeraria, como se observa en las pirámides de Egipto. Esta teoría de la inmortalidad del alma también se convirtió en uno de los principales pilares de la filosofía griega de Platón y de Sócrates, quienes en sus escritos preguntan: ¿no eres consciente de que nuestra alma es inmortal y nunca perece?
Estos conceptos filosóficos dieron forma a gran parte de la cultura occidental e incluso al cristianismo postcatólico. Pero como hemos visto, esta creencia de la inmortalidad del alma se originó mucho antes, ya que su origen es en el jardín del Edén con el mismo Satanás. El punto central de la tentación edénica es que Satanás le aseguró a Eva: no moriréis. Con esta enfática afirmación, Satanás puso su palabra por encima de la palabra de Dios. La teoría satánica de la inmortalidad del alma ha persistido en nuestro mundo moderno. Los libros, las películas, los programas de televisión han seguido promoviendo la idea de que cuando morimos simplemente pasamos a otro estado consciente. Qué lamentable es que este error se proclame también en muchos púlpitos cristianos. Con este error tan extendido en toda la humanidad, no es de extrañar que este engaño desempeñe un papel crucial en los acontecimientos finales de la historia de la humanidad. Consecuencias del pecado. Génesis 3:11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Eva, cautivada por el persuasivo argumento de la serpiente, no previó las graves consecuencias que traería su desobediencia. En sí, el acto de comer del fruto prohibido no era tan significativo como lo que realmente representaba. Con ese acto de desobediencia, Eva puso fin a su lealtad a Dios y comenzó a ser leal a Satanás. ¿Sabías que el verbo enseñar de Génesis 3:11 es el hebreo nagat? Y este término es la raíz primaria de relatar, manifestar. Y es traducido como explicar, informar, conocer, descubrir y enseñar. Génesis capítulo 3 describe la caída de Adán y de Eva y algunas de sus consecuencias más trágicas. Las estudiaremos desde 4 perspectivas. Primero, la perspectiva teológica. Segundo, la perspectiva psicosocial. Tercero, la perspectiva física. Y cuarto, la perspectiva ecológica. Desde la perspectiva teológica, ambos contrajeron teofobia, es decir, tuvieron miedo de Dios y se escondieron de Él. Desde la perspectiva psicosocial, se avergonzaron de sí mismos y comenzaron a acusarse mutuamente. Desde la perspectiva física, sudarían y sentirían dolor y finalmente morirían. Y desde la perspectiva ecológica, el mundo natural se iría degenerando y degradando hasta tener los problemas climáticos y ambientales que sufrimos en la actualidad. Con la entrada del pecado, todo empezó a cambiar. Primero, el jardín del Edén ya no era el mismo lugar hermoso y agradable que solía ser. El pensamiento inspirado dice: cuando vieron en la caída de las flores y de las hojas los primeros signos de la decadencia, Adán y su compañera se apenaron más profundamente de lo que hoy se apenan los hombres que lloran a sus muertos. Segundo, Adán y Eva empezaron a morir. Aunque no murieron inmediatamente en el sentido de dejar de existir, sino que en ese mismo día recibieron su sentencia de muerte. Tercero, entró el sufrimiento.
El Señor le dijo a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y cuarto, afectó a toda la humanidad. Tuvo trágicas consecuencias para el mundo, como lo expresa el apóstol Pablo. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo triste y doloroso es que, así como la humanidad ha sufrido a lo largo de todas las edades, hoy día nosotros también sufrimos las consecuencias de lo que sucedió en el Edén. Sin embargo, todo no está perdido. Debemos estar hoy agradecidos porque gracias a Jesús y a la cruz tenemos la esperanza de la vida eterna en un mundo donde el pecado nunca volverá a surgir. La primera promesa evangélica. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3 describe la terrible tragedia que invadió el mundo después de la caída. Todo cambió. Adán y Eva pudieron ver el contraste entre lo que el mundo había sido y en lo que se había convertido. Pero en medio de la frustración y desesperación, Dios le dio seguridad a la pareja edénica para el presente y le dio esperanza para el futuro. Esto mediante dos hechos. En primer lugar, maldijo a la serpiente con una palabra de esperanza mesiánica. Declaró: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y en segundo lugar, Dios utilizó un sacrificio animal para ilustrar esta promesa mesiánica. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnica de pieles y los vistió. ¿Sabías que el sustantivo enemistad de Génesis 3:15 es el hebreo eibab? Y este término es la raíz primaria de hostil y es traducido como enemistad. Y este término implica no solo un conflicto cósmico a larga duración entre el bien y el mal, sino también una repulsión personal al pecado, que ha sido implantada por la gracia de Dios en la mente humana. Por naturaleza, los seres humanos somos seres completamente caídos y muertos espiritualmente, y somos seres esclavos al pecado. Sin embargo, la gracia que Cristo implanta en cada vida humana crea en nosotros enemistad contra Satanás y enemistad contra el pecado. Y es esta enemistad un regalo divino desde el Edén. Y esa enemistad está representada por la gracia salvífica que Dios ofrece a todos los seres humanos. Sin esta gracia transformadora y sin este poder renovador, la humanidad continuaría siendo cautiva de Satanás. La humanidad seguiría siendo una sierva siempre dispuesta a cumplir sus órdenes. Adán y Eva sintieron lo horrendo que es el pecado cuando tuvieron que ofrecer sacrificio por su pecado. El pensamiento inspirado dice: cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar, para entregar su ofrenda por el pecado.
por primera vez estuvo en presencia de la muerte. No olvidemos que el sacrificio de Cristo en la cruz nos da la esperanza de que muy pronto estaremos en un mundo muy similar al Edén en la patria celestial. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.